Good afternoon. I have the honor of Buenas tardes, tengo el honor de cerrar el día, entonces voy a tratar de mantener las cosas vivas y voy a tratar de cortar la presentación un poco y voy a hacer lo mejor que yo pueda. Le agradezco a los organizadores por esta fabulosa conferencia internacional. Me siento muy agradecida de estar aquí con mis colegas y espero añadir algo a esta presentación que ustedes puedan servirse. Bueno, el enfoque psiquiátrico en pacientes con el síndrome de... Tengo algunos objetivos de aprendizaje. ¿Salió la presentación en español? Bueno, entonces voy a describir el desarrollo. Voy a identificar distinguir los comportamientos. Voy a discutir el algoritmo para la intervención para resaltar modificaciones ecoambientales, estrategias para mejorar habilidades de enfrentamiento y usar la terapia conductual y manejo con medicación psicotrópica. Y esta presentación eh, eh, está conectada con la que voy a hacer con el doctor Jensen, con cómo integrar las terapias con tratamiento psiquiátrico. Bueno, voy a decir que el síndrome de Prader-Willi es una de las cajas negras. Sabemos que hay algunos genes que están involucrados, pero realmente no sabemos qué hacen esos genes y más aún no conocemos las interconexiones que esos genes tienen en el cromosoma, porque sabemos que lo tenemos en el cromosoma 15, pero sabemos que tiene alcances. Nosotros sabemos que causa un déficit neurohumoral, el estrés es diferente y tenemos muchas dificultades y todo esto causa estrés y para el individuo el estrés entonces hace una intención para compensar, un intento para entonces refleja en ese déficit neurohumoral, lo cual causa más estrés porque estos mecanismos han fallado. Y entonces lo que pasa es que hay una adaptación neurocomportamental. Todos nosotros como seres humanos cuando confrontamos una situación que no podemos gestionar, tratamos de adaptarnos a ella y usar nuestros comportamientos como manera de hacer eso. Y lo que pasa en el síndrome de Prader-Willi es que hay un aumento en comportamientos impulsados y un déficit de retroalimentación. Ustedes escucharon a la doctora Graf hablar sobre ello y voy a hablar un poco más. Pero esta es la base para el fenotipo del síndrome de Prader-Willi. Entonces esos impulsos aumentados y eso están relacionados con mayor relevancia. Lo que es importante y valioso para la persona es para las personas con Prader-Willi es buscar comida y consumir y otros comportamientos excesivos y repetitivos. Y también hay una insensitividad relativa frente a las señales de hambre, de saciedad, habituación comportamental. La mayoría de nosotros, incluso si estamos haciendo algo que es recompensante, nos vamos a cansar de eso y lo vamos a tener. Los individuos con ese PW lo hacen y lo hacen y lo hacen y no paran y tienen una falta de respuesta al dolor y al disgusto y tienen una falta de respuestas a desaprobación social. Ustedes ven mucho comportamiento inmodesto sobre su cuerpo, que son bastante típicos. Entonces, todo esto tiene un déficit de retroalimentación atenuado. Entonces, tenemos el fenotipo. También lo más importante, por supuesto, es no solamente la sensibilidad al estrés, aún que están incluso antes de que nazcan. Ellos nacen con más estrés que cualquier neonato. Todos estos producen un desorden de déficit de adaptabilidad. Si ustedes piensen sobre esto, un déficit de adaptabilidad. Y quisiera enfatizar, siendo que yo soy un neuropsiquiatra, de la química en Prader-Willi es diferente. No voy a tener tiempo de mostrar todo esto, pero nosotros sabemos que en la región crítica ah, hay, hay una edición
de los receptores de serotonina en Prader-Willi no trabajan apropiadamente. Y también sabemos que hay receptores GABA que están deficientes y también su cerebro no está haciendo tanto GABA. Y esto es importante porque GABA es el receptor inhibitorio más grande que tenemos en el cerebro. Entonces tenemos mucho impulso y sin frenos, y eso es típico del comportamiento. La química neural en PWS tiende a una activación mayor que la inhibición y esto explica muchos comportamientos. Lo otro que quisiera enfatizar es que este déficit de retroalimentación es un mecanismo que está roto en Prader-Willi. Y este mecanismo está relacionado con algo que llamamos el sistema nervioso automático. Pasa sin que nosotros lo sepamos, no es un proceso consciente. Y estas manifestaciones nosotros sabemos que están ahí porque los individuos tienen un déficit para la activación, tienen la tendencia a hacer reposo en lugar de acción, hiperfagia en lugar digestiva, tienen manierismos estereotipados y repetitivos centrados en el cuerpo y acciones repetitivas que terminan con suelo. No los disturban. Entonces, muchos de estos comportamientos típicos de SPW son un intento de aumentar la actividad parasimpática, que es una reducción en serotonina. Entonces, voy a describir cómo es. Lo que hemos visto, hay poco balance y hay una palanca y hay un punto de apoyo. Y lo que vemos aquí es que en el lado simpático tenemos lucha, huida, congelar. Esto repone al ambiente, señales del entorno, se involucra con el entorno, gasta energía, es responsable de anticipación con base en respuestas automáticas no aprendidas. Tiene recuperación lenta y está mediado por catecolaminas y cortisol. Es la parte que activa. Y en el otro lado tenemos el parasimpático, descansar, digerir, sanar y restaurar. Y esto responde a señales somáticas. Se desconecta del entorno. De hecho, se desconecta del entorno, conserva energía, hay más relajación, más satisfacción, hay una respuesta emocional positiva para la persona, es una recuperación rápida y lo cual hace que hay un desbalance entre estos dos. Entonces, infortunadamente, con el déficit en parasimpatético en PWS hay una respuesta simpática más y con una respuesta simpatética terminas con algo que es muy familiarizado para nosotros, que es la pataleta. La pataleta es uno de los signos más tempranos que nos ayudan a identificar que esta persona tiene todas estas dificultades. También tiene síndrome de Prader-Willi porque niños típicos tienen pataletas o rabietas más intensas y vienen por razones que realmente no entendemos. Para la persona hay una razón, pero no necesariamente para nosotros. Entonces, lo que es importante para la rabieta o la pateta, cada niño puede tener su rabieta, que es particular para los niños, pero siempre hay comportamientos prodromales y en algún punto en el tiempo no hay nada que se pueda hacer y hay esta descarga automática de esta enorme cantidad de energía que resulta de la rabieta. Los niños en esa fase de rabieta o pataleta no están en su parte del cerebro donde pueden responder a pistas o señales externas, están en la parte emocional y lo único que hay que hacer es mantenerlos seguros, porque eventualmente desaparece y eso es lo bueno del comportamiento, siempre se detiene y nadie podría continuar ese alto nivel de señales y al final hay este tiempo de consolidación y reintegración. Entonces la rabieta o la pataleta es un interruptor de reinicio fisiológico para la desregulación del sistema nervioso autónomo. Lo que podría ser bueno para decir es que vamos a planear una pataleta hoy, pero no funciona de esa manera.
no para el niño, pues sino para nosotros. Y este es un estudio muy elegante del cual Dr. Miller fue parte, y es muy elegante porque compara a los individuos con Prader Syndrome. Y lo que yo quisiera enfatizar es que realmente muestra la estructura neurológica del cerebro y sesga al niño, a la persona con Prader-Willis, con esta sensación de fuerte de enfocarse en lo que es importante para ellos, y también lo que es recompensante para ellos. Entonces es lo que llamamos un proceso de arriba a abajo, donde puede aprender información y también buena solución de problemas para poder controlar el comportamiento. O que, bueno, tenemos quisiera mostrarles, esto está construyendo el comportamiento fenotípico a través del rango de edad para SPW. Yo quisiera mostrar que la base de esto es la hipotonía. Yo no hemos no estresado mucho esto en otros síndromes. Eso es una de las características diagnósticas claves y tiene un impacto profundo en cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, con el cerebro es diferente en el síndrome de Prader-Willi, pero todavía tiene una interacción con el ambiente, y la hipotonía es uno de estos factores que realmente interfiere con la capacidad del cerebro de aprender. Y ese déficit de aprendizaje es un problema a lo largo de toda la vida, y yo lo llamo el otro hambre, la otra hambre, la hambre sensorial que los niños tienen, y dura toda la vida, nunca desaparece. También sabemos que hay una falla se tiene la hipofagia, esta pregunta de que si hay saciedad, pero esto repetitivo aparece temprano en los tiempos preescolares, y realmente se trata más sobre eventos y no alimentos. Y quiero estresar eso. La gente piensa que los niños tienen la pataleta porque tienen hambre, y ese no es no tienen hambre. Ellos tienen la pataleta porque tienen expectativas, y cuando las expectativas los desilusionan, tienen la pataleta. Se trata más de eventos y del flujo de eventos y cómo la gente va a reaccionar hacia ellos en lugar de qué es lo que ha sido preparado. Y el otro asunto es rigidez cognitiva. No creo que hemos estudiado lo suficiente. La gente ahora está prestando atención ahora, lo cual me hace feliz. Y no hace falta explicar. Y por supuesto, las pataletas están ahí básicamente durante toda la vida. Tal vez pueden disminuir un poco en la edad media. Nosotros sabemos que rascarse la piel dura durante su vida, y en algunas personas tal vez no puedan tenerlo, algunas personas pueden tenerlo demasiado. Esto depende del individuo. Y recolectar y acumular es diferente de lo que nosotros vemos como el trastorno compulsivo. A los niños les gusta hacer esto, no es algo que tengan que hacer. Y por supuesto la ansiedad comienza a la edad escolar, la depresión y probablemente el trastorno bipolar se puede ver también en la adolescencia y a lo largo de la adultez, y la psicosis aparece al final de la adolescencia y al comienzo de la adultez, y hablaré un poco más sobre esto. Estos son los 6 dominios de la personalidad de Prader-Willi, y la mayoría de las personas dirían los comportamientos de alimentación sería el número 1. No, es la rigidez cognitiva a lo largo de todos estos dominios en la personalidad de Prader-Willi. Entonces, el estrés que tiene un efecto profundo en su comportamiento y en la personalidad de Prader-Willi, podemos medir estos dominios, y cada niño va a tener su propio perfil, y espero que en algún punto podamos mostrar que cada perfil individual puede hacer una situación hacia el tipo de tratamiento o gestión ambiental que pueda necesitar. Entonces la personalidad de línea base es sujeta al estrés, y entonces a medida que el estrés aumenta, hay un aumento de la intensidad de este comportamiento fenotípico. Es lo que llamamos comportamientos típicos con intensidad, como si alguien aumentara el calor. Y a medida que el ajuste vemos que emergen
el comportamiento de las personas en este punto es anormal y usualmente da como resultado buscar atención o al menos evaluación. Entonces, para evaluación psiquiátrica, lo que ciertamente hacemos es que tomamos una, normalmente, no de la persona que lo cuida, sino del doctor Stedman said que sí, dicen sí a todo lo que pides y eso es cierto. No hagas una intervención de una intervención con lista de verificación porque a todo van a contestar sí. Ustedes quieren buscar un, un cambio en la evaluación funcional. Entonces realmente ustedes quieren usar pruebas cognitivas del estado de ánimo. También uso una prueba cognitiva y a la posibilidad de demencia con niños con discapacidad intelectual. Y yo hago una entrevista con las personas porque quiero tener una experiencia de cómo es su experiencia desde su punto de vista, porque siempre esto nos puede decir, dar información interesante si nos ayuda a hallar un plan sobre cómo asegurarlos. El examen del estado mental es parte de esa de esa evaluación y me gustaría revisar cualquier prueba psicológica que haya sido hecha especialmente la escala Wechsler, que es un comportamiento para ver no solamente pistas verbales, pero también la memoria, lo cual hay deficiencia en Prader-Willi syndrome, y también la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento puede ser retardada, puede hacer una pregunta y contar a 1001, 1002, 1003, 1004 antes de que respondan. Y yo creo que esto es parte del problema sobre por qué los individuos son diagnosticados como si hicieran un trastorno de desorden, porque el profesor espera una respuesta inmediata y la persona no la entrega. Entonces ellos piensan que están siendo oposicional al profesor de manera deliberada, lo cual no es el caso. Y no solamente no pueden procesar, sino que no pueden integrar ese resultado para dar la respuesta que necesitan de manera oportuna. Ese es realmente un problema, especialmente con habilidades del lenguaje y del idioma. Y típicamente hay personas que quieren tener un amigo, interacción con sus pares, pero el problema es que cuando tienen esta demora en procesamiento y hacen la pregunta y todavía están tratando de ver qué es lo que quiere decir la respuesta y tratar de formular una respuesta y el par ya no está con él. Entonces estas son oportunidades perdidas con otros niños y parte de aquí es el problema del de Prader-Willi. Siempre recuerden que el ambiente es la sombra del paciente en una evaluación psiquiátrica. Hay que entender qué es lo que está pasando con el ambiente para entender el comportamiento de la persona. Y esto es un ejemplo de yo uso piezas de rompecabezas por razones bien conocidas. Aquí nosotros podemos ver ejemplos de comportamiento maladaptivo, cuando las necesidades del individuo excede lo que el ambiente puede dar o cuando tiene mucha expectativa, el ambiente tiene mucha expectativa con la persona con SPW. Yo he escrito un capítulo en un nuevo libro de gestión para Prader-Willi y habla sobre cómo hacer esta evaluación psiquiátrica. Es realmente un buen punto para empezar sobre cómo hacer las cosas. Entonces yo tengo una formulación de caso que ayuda a entender la naturaleza del problema. Nosotros hemos estado hablando sobre genética hoy. No hay razón por la cual no deberíamos tener esa información hoy en día. Y es tan importante porque nosotros sabemos que hay un genotipo que va a tener algún indicador prognóstico para las condiciones psiquiátricas. Entonces nosotros sabemos que individuos con lesión van a tener depresión cuando son adultos, que con individuos con PW o algo que luce como síndrome bipolar o cuando tienen 30 años. Estoy dándoles estas estadísticas, pero esto no quiere decir que su niño que tiene Prader-Willi va a tener esto. Hay otro grupo de niños con Prader-Willi, pero son diferentes de cualquier otro niño con autismo porque les gusta la proximidad social, vienen a ti y no tienen
en otras maneras tienen el comportamiento poco, son simplemente diferentes de otros niños con autismo. El cociente intelectual tiene que ver con, también va a establecer el tono como la persona, cómo otros deberían interactuar con la persona. Nosotros sabemos que el, el cociente intelectual promedio es 65, pero también sabemos que el individuo más con posibilidades de tener tienen discapacidad en el aprendizaje, sus expectativas son todas importantes porque eso se trata de lo que ellos esperan del ambiente. Y también queremos saber si la persona en el ambiente son, bueno, una buena pareja en términos de entrenamiento o lo que haga esto un mejor emparejamiento. También es importante, si yo tengo una familia que tiene una historia de psicosis o depresión o no sé, por ejemplo, esto también va a entrar en un factor con otros genes, con el Prader. Queremos saber cuáles son los factores precipitantes dentro y fuera, porque la persona puede tener un problema médico que le está causando estrés y tienen una reacción comportacional respecto a eso. Factores perpetuantes, insuficiencia ambiental, reactividad del cuidador, la gente que es demasiado reactiva a ellos que va a dispararlos y medicación inadecuada de medicamentos psicotrópicos. Yo no pienso que la parte de medicamentos es lo más importante de la pirámide de factores protectores, estrategias de afrontamiento de los cuidadores, no necesariamente la persona, y no puedo decir suficiente, la gente que cuida a los niños a las personas con Prader-Willi tienen que estar informados y conscientes, pero ellos son personas dedicadas que ayudan desde el corazón. Y ahora, usando el caso, la fórmula de caso nos da un diagnóstico diferencial. Entonces yo busqué o vi a todas las personas con SPW tiene un cambio, todo el mundo tiene un diagnóstico. Hay un diagnóstico para eso, pero no sé si hay una personalidad más. Y esto va a ser un trastorno del aprendizaje, estrés, trastorno médico, puede ser podría ser etiología iatrógena, que la gente se pone y recibe medicamento que está causando un problema de... Y después yo veo la personalidad de SPW más otras comorbilidades y estas comorbilidades que son muy típicas en SPW, desórdenes en el peso, tipo TDAH tipo inatentivo, trastorno oposicionista desafiante, trastorno explosivo intermitente, trastorno de escoriación cutánea, ansiedad, distimia, depresión, trastorno bipolar y psicosis. Esos son los que típicamente vemos en PWS. Y otra que vemos en los niños es desorden de regulación, y yo pienso que ha sido subestudiado, pero cuando vemos distimia y pataletas, eso se ajusta a nuestro grupo y tiene algunas indicaciones para tratamiento. Entonces, esta es la pirámide de intervención de SPW en la base, y lo más importante es intervenciones ambientales, porque los individuos tienen un déficit de adaptabilidad, lo cual quiere decir que el ambiente tiene que adaptarse a sus necesidades. Y entonces, en el siguiente nivel, sus estrategias de afrontamiento, cómo podemos ayudar que la gente afrente mejor su situación. Y las siguientes dos pirámides son incentivos y planes de comportamiento, y estos son más intervenciones rigurosas que podemos hacer usualmente con la ayuda de un terapista comportacional que puede hacer un plan para abordar comportamientos específicos, y en la parte de arriba de la pirámide están los medicamentos. Entonces, ¿cuándo usamos medicamentos? Usamos medicamentos cuando la intervenciones ambientales, pero los síntomas persisten cuando hay una crisis, cuando la gente está en peligro, no puede dar como resultado hospitalización, y lo hacemos por aumentar la efectividad de otras terapias, y los síntomas reflejan un trastorno subyacente. Si alguien tiene una psicosis, no se van a tratar todos estos otros antes de que uses psicosis para hacer el tratamiento. Entonces,
¿Qué hacen los medicamentos psicotrópicos? Ellos modulan la respuesta al estrés, disminuyen la respuesta a la interacción con el entorno. Y les doy unos ejemplos. También modulan el impulso de recompensa. Esto aumenta la respuesta al ambiente y prácticamente no hay medicamentos que se den a una persona, excepto de la hormona del crecimiento y otras hormonas. No hay medicamentos que puedan ser usados porque la persona tiene Prader-Willi, pero todos los medicamentos tienen que ser usados hay que empezar lentamente, empieza lento, sigue lento. Toma un medicamento al tiempo antes de que hagas un cambio, porque tienes que ver qué es lo que está haciendo el medicamento. Si pones 3 medicamentos al mismo tiempo, no vas a saber qué es lo que está haciendo uno y hace falta usar medicamentos a corto plazo en lugar de largo plazo. Y hay que ver interacciones, porque esto es un área que yo estoy muy interesada y... ¿Cómo pasó esto? Bueno, ya hice esta, bueno. Qué pena, déjenme seguir. Aquí está. ¿Yo hice eso? Bueno, entonces, cuando trata con medicamentos, este es el balde con fugas. Esta estructura ambiental de la cual hablamos, el balde roto. Si usted no tiene una buena estructura ambiental, usted no va a poder tener una buena respuesta y entonces lo que típicamente pasa es que usted no tiene una estabilización, comienza con un medicamento y das otra y entonces hay interacciones y las tratas con algo más. Entonces ten presente el balde roto. Espero cubrir esto. Para tratamiento siempre define y mide los síntomas, establece una línea base, define metas, en cuánto tiempo hay resultados y cuáles son los efectos secundarios y monitorear los riesgos de efectos secundarios. Y de nuevo, hay un capítulo en el libro de gestión de SPW cuando estás usando medicamentos. Bueno, cuando hablamos de citocromos P450S, esto habla de los medicamentos psicotrópicos, esteroides, y entonces encontramos diferencias significativas de la manera como los individuos de lesión, cómo metabolizan los medicamentos. No esperamos esperar esto, pero ahí está. Todos estos enzimas están en diferentes cromosomas, excepto citocromo en cromosoma 15. 2D6 tiende hacia un metabolismo más lento. 2C19, estos son importantes porque estas enzimas metabolizan algunos de los antidepresivos y algunas hormonas como estrógeno, progesterona y testosterona. 3A4 tiene un número de medicamentos que metabolizan y también están involucrados en la hormona de crecimiento. Este es un substrato para esta enzima, entonces la persona está empezando la hormona de crecimiento. Hay que estar pendientes de las interacciones que pueden afectar la efectividad. Bueno, estoy adelantando en áreas del tiempo. Quiero pasar a este fenómeno de activación del comportamiento. Lo que hemos visto es un patrón de individuos que usan SSRI y psicóticos típicos que están activos con serotonina en el sistema. Lo que hemos visto es una activación de rabietas y comportamiento autolesionante, como saltar de un vehículo, tomar el timón, cambiar la dirección del
carro agarrando el timón. La condición es hidrogénica porque es causada por dosis que son demasiado altas y estas dosis causan activación del temperamento y lo que hemos hecho es una retrospectiva para ver que la dosis en la cual ocurre la activación es la dosis típica de inicio de este medicamento. Entonces ustedes piensan que el típico sería en las personas, la dosis típica para iniciar es 5 miligramos. Hay que dar suficiente tiempo para que el medicamento tenga su efecto, que de hecho es 6 semanas. Muchas personas no esperan las 6 semanas para ver qué es lo que está haciendo el medicamento. Le dan tal vez 2 semanas o incluso menos que eso antes de que aumenten la dosis. Y eso es alistarse para el fracaso. Lo otro que quisiera mencionar es en el ciclo de psicosis que es, se ve como delirio, como el que la gente está confusa, puede tener algunos pensamientos paranoia o si se siente que están siendo perseguidos, pueden tener algunos imaginaciones o creencias falsas y potencialmente pueden tener alucinaciones. Esto es una indicación para tratar un tranquilizante y un antipsicótico. Y lo que es interesante en PWS es cuando las personas son psicóticas no están interesados en alimentación. Esto, lo bueno sobre psicopsicosis es se pueden solucionar rápidamente y se puede descontinuar el medicamento y van a estar bien por un tiempo. Sí, hay una recurrencia que pasa relativamente rápido, entonces hace falta tener estabilizadores para mantener alejada la... Voy a adelantarme. Entonces, los comportamientos fenotípicos tienen un inicio único en el desarrollo y un curso longitudinal en Prader-Willi. Para la edad de 8 el fenotipo está establecido. No vemos desórdenes psicóticos hasta la adolescencia y al inicio de la adultez. El estrés provoca que todos los comportamientos fenotípicos aumenten en intensidad. Los síntomas de los trastornos psiquiátricos tienen perfiles distintos que pueden correlacionar con el subtipo genético. Los medicamentos psicotrópicos se pueden utilizar para gestionar la interacción de la persona con el entorno, tratar síntomas psiquiátricos y mejorar la respuesta a terapias psicológicas y conductuales si el entorno es adecuadamente estructurado y estable. Y se debe tener precaución al seleccionar el medicamento, la dosis, el horario de administración y el potencial de activación del estado de ánimo y el comportamiento, teniendo presente las interacciones entre los medicamentos. Gracias por su atención.